Juanes persiguiendo el sol. Empecé en página 21, último párrafo. Un día que no fui al colegio porque tenía varicela, encontré en el cuarto de mi hermano José, en medio de su ropa y casi escondida en el closet, debajo de todas sus cosas, una liria preciosa. Le faltaba un par de cuerdas y era el color madera con unas cintas de lana gruesa en la cabeza del diapasón. Así se solía usar en esta famosa tuna del colegio. La saqué, la puse sobre mi cama, la desempolvé porque se veía que llevaba allí varios años sin usar. Creo que era mi tía pastora, que no era pastora, sino que se llamaba así, cuando estaba en la tuna de su barrio. Pasé mi mano por las cuerdas y solo fue un instante para que el sonido me dejara loco. Fue amor a primera vista, aunque desde hacía años sentía una atracción especial a la música. Gracias a mi papá y a mis hermanos no perdí la oportunidad de cantar. Ese momento en que toqué la liria por primera vez fue una conexión directa entre la música y yo. No sabía ningún acorde, pero el sonido de sus cuerdas me atrapó y me dejó la cabeza dando vueltas. Sobra decir que la liria jamás volvió al mismo lugar. A partir de ese momento, mis hermanos y yo iniciamos clases de guitarra con Gabriel Cañas, quien fue nuestro profesor oficial. Era un tipo encantador, llevaba siempre una barba abundante y siempre nos recibía con alegría gigante. Era zurdo, así que su guitarra estaba encorada al revés, o bueno, al revés para mí. Seguro que le pasa que yo le estaba al revés para él. Su local quedaba en el centro de la ciudad, a 3 cuadras de mi casa. Allí cabíamos él, uno de mis hermanos y yo y la guitarra, nada más. Me sentaba al frente y empezamos. Recuerdo que me preguntaban: Juanes, ¿en qué me trajiste hoy para aprender? Yo siempre llegaba con un cassette donde había grabado una canción cualquiera, generalmente Los Hermanos Visconti. Después del colegio me llevaba a la clase de guitarra a Ana Pérez, una de las mujeres que más he querido en esta vida. A pesar de su partida hace 20 años, lo recuerdo con el cariño más inmenso, pues fue quien siempre estuvo al lado de mi mamá, ayudando con la carinaza de todo el batallón Aristizábal. Y yo siempre llegaba con un par de canciones que me quería aprender, grabadas en el cassette. La primera, Samba de mi Esperanza, la canté hasta el cansancio en los actos cívicos del colegio. Otras canciones de esa época fueron Mis Harapos, India, Sapo Cancionero, Ódiame y sin número de canciones de ese tipo. La primera vez fue que fue un concierto fue cuando tenía más o menos 8 años. Fue en el teatro de Pablo Tobón Uribe, donde vi presentarse a los hermanos Visconti en un dúo con dueto de antaño. Aún recuerdo la silla donde me senté y la sensación de susto en el estómago por primera vez, ser la primera vez que presenciaba música en vivo. Primero salió del escenario el dueto de Antonio con su pañuelito blanco, esa canción preciosa que mi papá cantaba incesablemente, y luego el acto principal, los hermanos Visconti. Recuerdo sus palabras, las luces del escenario, la gente feliz. Aquello era pura emoción y sentimiento. Yo no podía creer que estaba escuchando en vivo las canciones que a diario cantaba con mi hermano en la sala de mi casa. El sonido en vivo de sus guitarras, lo bien que tocaba Abel y la poderosa voz de Víctor me embrujaron completamente. Cuando terminaron de tocar, pudimos entrar al camerino y saludar a los cantantes. Fue algo increíble para mí, como si mis hijas hoy se encontraran a Justin Bieber o a Demi Lovato. En aquella época era fan de la música popular y en ese sentido los hermanos Visconti eran como mis ídolos. Hasta el día de hoy conservo el autógrafo y la foto que nos tomamos con ellos. Quedé tan impactado con ese concierto que luego le pedí a mi tía pastora que por favor hiciera un traje de gaucho como el que usaban los hermanos Visconti y chalacheros. Lo único que quería
era ser como ellos. A partir de ese momento intensifiqué las clases de guitarra e intenté desarrollar mi oído en la música. Cuando todos se dormían en casa, yo me sentaba solo en la sala a practicar y a sacar canciones a oído de algún artista que me gustara. Siempre era música vieja, como Lucho Gatica, Los Panchos, toda la trova cubana, Gardel, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, entre otros, y no lo que sonaba en la radio por esa época. Vivía totalmente aislado del mundo exterior. No escuchaba la radio y solo veía TV cuando daban los superamigos Gatillo Ramírez y Centella. El resto del tiempo estaba completamente sumergido en los discos que había en la casa, todos música popular. Recuerdo vagamente un par de discos de los Beatles. Entre los demás, quizás la única referencia externa del mundo de aquella época. Pasaba días enteros presionando play y stop en la grabación de mi hermano Javier, hasta que al final se acabó lo que quería. La canción nunca me salía igualita, pero sí lograba que sonara algo parecido. Me pasaba horas y horas escuchando música y poco a poco se fue convirtiendo en una fuente de inspiración y placer indispensable en mi vida. El colegio siempre fui un buen estudiante. Era tímido y gordito. Uno de mis hermanos, en broma, me decía barriga de sapo. Uf, yo lo quería matar. Pero bueno, ¿qué podía esperar? Lo único que comía era papitas fritas. Y no era que comía una porción normal, como las comidas rápidas, que ya de por sí son grandes. Las porciones que yo me comía eran gigantes, una montaña completa de plato. Sí, eso sí, no podía faltar la salsa de tomate. En el colegio no tenía muchos amigos. La verdad, me concentraba más en el estudio. Yo sí quería ser más divertido, pero la timidez no me dejaba. A veces en los descansos prefería adelantar las tareas en el salón para llegar a casa y tocar la guitarra. Mi hermano Javier cantaba en los actos cívicos del colegio y un día me invitó a que lo acompañara en la guitarra y la segunda voz. Nos fue bien y la gente le gustó. A partir de ese momento, en cada acto cívico, cada izada de bandera o cada fiesta en el colegio, contaban con mi participación, lo que me llenaba de miedo y terror. Yo tenía unos 10 años más o menos hasta el día de hoy, antes de montarme en un escenario. Miro hacia arriba, no me importa dónde esté, solo para recordar que vengo haciendo esto toda la vida, que siempre en los techos veo la luz y el sonido colgando, el ruido de la gente, el olor del humo, y sigo sintiendo exactamente los mismos nervios que en ese momento. Obviamente, hoy disfruto más el proceso. Diría que es una mezcla de placer con adrenalina. Es una adicción absoluta a la expresión a través de la música, una manera única de entender el paso por este planeta. No era fácil salir a cantar música vieja. Además, siempre la misma canción, ¿no? Cuando todas las niñas estaban locas con el fenómeno del momento, Luis Miguel. Es más, recuerdo que una de mis primeras discusiones en clase con una compañera se dio porque el disco de Menudo, si mal no recuerdo, que ella llevaba en su mochila, yo, que a duras penas conocía su nombre, no sabía de sus canciones ni del impacto musical que llegaron a tener. Ella me reclamaba porque no escuchaba porque escuchaba música de viejitos y no escuchaba a Luis Miguel, quien en ese entonces tendría 13 años quizás, no lo sé, pero sé que apenas comenzaba y estaba en su furor. Yo vivía en mi mundo, ensimismado pero feliz. Carlos Gardel era mi ídolo en aquel tiempo y los discos que conocía eran los Panchos, Joe Arroyo y Octavio Mesa. Para mí no había otro mundo más allá de la pinola o la cantina del piso de abajo en la casa que teníamos en Carolina del Príncipe o en los discos de mi papá y mis hermanos. En esta época recordó que Menudo, Luis Miguel y ese tipo de actos eran revolucionarios. Era una fiebre absoluta en todos lados. La TV, la radio, la prensa. No había nadie que no hablara de eso. Afortunadamente, en mi casa siempre predominaron Serrata, Silvio, Rodríguez, Francis,
Cat Stevens, Gardel y hasta Julio Iglesias para balancear las cosas. Aunque vivíamos en un barrio en el centro de Medellín, mi vida era más bien urbana, yendo del colegio a la casa y de la casa al colegio. Mi conexión con el campo fue total. Desde que tengo recuerdo, todas las vacaciones la pasábamos en la finca de Carolina. El último día de clases, cuando salí del colegio por la tarde, nos íbamos directo a la finca, ni siquiera pasábamos por la casa a dejar los cuadernos. Allá nos quedamos varios meses. Todo era obsesión y diversión, libertad total y seguridad. Allí viví momentos increíbles que me marcaron para siempre. Jamás olvidaré los paseos a la finca cuando mi papá bañaba o vacunaba el ganado, cuando el tiempo pasaba más despacio y yo me sentía completamente libre, disfrutando del olor del campo. La finca quedaba a 20 minutos de Carolina, pueblo pueblo al que siempre íbamos en vacaciones. La entrada a la finca ya me emocionaba. Desde la carretera se veía la casita a la distancia, en medio de las montañas atravesadas por una quebrada. Era una típica pequeña casa antioqueña, campesina de Antioquia. Al principio solo tenía 3 cuartos y una cocina, casi de mentiras. Con el tiempo, todos fuimos tratando de arreglar la casa como pudimos y con lo que podíamos, lo primero fue hacer la carretera hasta la casa, ya que al principio nos tocaba caminar bastante para llegar hasta ella. Así que nos pusimos todos la tarea, todos, y cada uno de los hermanos comenzó a echar pala y asadón, hasta mis hermanas. La verdad es que era un paseo y todos lo disfrutábamos al máximo. Una vez que pudimos entrar al carro hasta la casa, comenzó la remodelación de la casa en sí. Al lado izquierdo regalamos un cuarto donde mi papá guardaba las sillas de montar a caballo y las herramientas para convertirlo en una cantina, cosa que a mi papá no le gustó mucho. Pero bueno, mi hermano Javier se consiguió una painola de monedas y entre todos le jalábamos a la pintería para construir la barra y la estantería. Aquel cuarto tenía un olor típico de cuero y sudor de caballo que jamás olvidaré. Ahí hacíamos parrandas hasta el amanecer y escuchábamos música y cantábamos. En los otros 2 cuartos dormíamos si podíamos, porque a todos nos daba miedo los ruidos del monte que estaba a solo unos metros. Se apagaba la luz y comenzaba lo típico, hablar de espantos, de la llorona, de las brujas en bolas de fuego, etc. Yo sudaba como si estuviera en un sauna, pero igual me divertía mucho. Nuestros días los pasábamos caminando hasta los porteros más lejanos que traer el ganado a la casa. Recorríamos las quebradas a pie o a caballo, arreando y haciendo sonidos con la boca para llevarlos poco a poco hasta mi casa. Mi papá, Miguel Hincapié, mayordomo de la finca, por muchos años preparaba el baño de ganso con diferentes líquidos y mis hermanos y yo nos preparábamos al otro lado ver a saltar los animales de un mar de ventana, un líquido que usaba mi papá para matar las raptas del ganado. De inmediato nos invadía ese olor fuerte y penetrante, que hoy recuerdo como delicioso. Eran días de gloria absoluta. Lo primero que empacaba para llevar a mi finca era la guitarra, y si yo no me acordaba, lo hacía mi hermano. En las reuniones de mis amigos y mi familia era común la hora de guitarreada, con las canciones de Gardel, Los Viscontis y una que otra guasca de Octavio Mesa para variar. Al entrar en la preadolescencia empecé a conocer la realidad de mi país, como por ejemplo, una tarde íbamos en el carro de Carlos y el novio de mi hermana María, quien en ese momento estaba en el último grado de mi colegio, Instituto Jorge Robledo,
y con quien hasta el día de hoy he mantenido una relación muy estrecha y pura. Por la avenida Oriental, en pleno en el centro de Medellín, oímos en la radio sobre la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Yo no tenía la menor idea de lo que significaba. Carlos se aterrorizó con la noticia y trató de explicarnos la gravedad del hecho y las repercusiones que podía tener. Esta, en la primera imagen, consiste que tengo de la violencia en Colombia. Mis ojos se abrían en una nueva realidad. En aquel entonces vivía en una guerra de muerte contra la guerrilla aparte del Estado, al mismo tiempo del Estado contra los narcos. Era una Colombia muy convulsionada, que apenas comenzaba a saborear la amargura de la corrupción y la enfermedad incurable del narcotráfico. Bombas, secuestros, masacres, comienzos de paramilitares, fue demasiado. En medio de esta comunión y a medida que pasaron los años, mis gustos musicales se extendieron a través de Carlos, el novio de Mara, que también tocaba la guitarra. Fue que conocí la trova cubana. Silvio Rodríguez, Vicente Feilu, Carlos Verala y Pablo Milanes. Sonaba cada vez más en las grabadoras y equipos de sonido de mi casa y formaron parte de la banda sonora de mi vida. Pasaba semanas enteras tratando de sacar las canciones de Silvio Rodríguez en la guitarra. De hecho, creo que la primera vez que sentí algo mágico con la música fue tratando de interpretar sus canciones. Solo tenía 12 años. No tenía idea siquiera de dónde quedaba Cuba. Repetía sus letras sin necesariamente buscar el fondo. Simplemente me tocaban el alma. Al tiempo que entró la trova cubana en mi vida, también conocí la música Serrat, Bose, Pierro, Nino Bravo, que acompañaron esos amores colegiales, esos amores que vinieron enredados en canciones y que nunca pueden manifestarse por mi timidez. En aquella época cerraba mis ojos y cantaba en la sala de mi casa. Pasaba noches enteras practicando y sintiendo la música en el cuerpo y en el alma. No me importa nada más que tocar guitarra, cantar y comer papitas fritas. Y como un constante en mi vida, para mí no existía nada que Dios no permitiera. Cada día, mañana y noche oraba para dar gracias por todo y para pedir a Dios por todas las bendiciones recibidas y por las personas que eran importantes en mi vida. Mi mundo era la música, la guitarra, las cuerdas, el diapasón, las clavijas, los acordes. En la guitarra encontraba mi conexión con Dios y con el universo. Era entonces cuando le encontraba el sentido a la vida de verdad. Conmoción, capítulo 2. En tercero de bachillerato escuché la palabra rock por primera vez y desde entonces pasé mis descansos de clase con los músicos del colegio, mis compañeros. Caloma, que tocaba en el bajo muy bien y era parte de una banda de metal, quizás de las primeras bandas de metal con calidad que se formaron en Medellín. Federico López, con quien aprendí mucho de la música, la guitarra, la producción y la grabación. Un gran amigo a quien respeto y recuerdo con demasiado cariño. Y Felipe Martínez, quien tocaba batería y más tarde fue miembro de Ecmosis por un tiempo. En estas pequeñas tertulias de 5 minutos descubrí las bandas y el sonido que cambiaron para siempre: Metallica, Slayer, Iron Maiden y Kiss. Terminé en página 42, párrafo 1.